Bien, otro problema que vamos a hacer dice así. En un calorímetro de capacidad térmica despreciable se mezclan 500 gramos de agua a 30 grados centígrados y 200 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. Determine la masa de vapor de agua a 130 grados centígrados que debemos introducir en el calorímetro para que la temperatura de equilibrio térmico sea de 40 grados centígrados. Bueno, una vez más, un gráfico, un cuadro de estos nos va a ayudar muchísimo, pero como les indiqué en el problema anterior, tenemos que identificar el número de elementos que tenemos para montar el cuadrito. ¿Cuántos elementos tenemos acá? Cuando nos dice que el calorímetro tiene capacidad térmica despreciable, entonces este ya no lo consideramos como elemento. Entonces, no como en el problema anterior, de que sí teníamos que considerarlo, acá no consideramos el calorímetro. Entonces, no hay elementos, tengo el agua. Dice que hay 500 gramos de agua, hay hielo. El hielo se va a fundir, el hielo se va a convertir en agua. Estos son de elementos, 1, 2, 3, 4 elementos ya. Después pregunta la masa de vapor de agua, vapor que hay que meter para, el vapor está a 130 grados, para que la temperatura de equilibrio sea de 40 grados. Bueno, igual que el caso del hielo, el vapor se va a condensar, vapor condensación, y una vez que se condensó se va a volver en agua, se va a convertir en agua, que estaba a 100 grados, pero va a tener que llegar a la temperatura de equilibrio de 40 grados, entonces vapor, o sea, el agua que proviene del vapor. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Eso es lo que yo voy a colocar en el cuadrito. Entonces acá el primer elemento es agua, ya que el calorímetro no cuenta en este problema. Agua, luego hielo, fusión, agua que proviene del hielo, vapor, condensación y el agua que proviene del vapor. Entonces acá están los 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El agua es el problema que eran 500 gramos. Sé que la capacidad, el calor específico del agua es 1. El agua inicialmente está a 30 grados, temperatura inicial 30. Y la temperatura de equilibrio es 40. Está acá. El hielo hay 200 gramos. Tenemos acá las constantes, o sea, el calor específico del hielo, está el dato del problema. El calor específico del vapor tiene el mismo valor, 0,5 calorías sobre gramo grado centígrado. Calor de fusión del agua 80 y calor de vaporización del agua 540. Tenemos todos los datos que necesitamos para ejecutar. Entonces, el hielo, 200 gramos, su calor específico es 0,5, es un dato ese. La temperatura inicial, el hielo dice que estaba a menos 20 grados centígrados. Y la temperatura de equilibrio no va a ser esto porque el hielo primero llega a fundirse y eso ocurre a 0 grados, su temperatura final, entonces 0 grados. Estas son las cosas que hay que atender acá para no colocar datos erróneos. Ahora el hielo se funde. Bueno, acá yo no necesito diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque al fundirse el hielo la temperatura es constante. Entonces acá necesito la masa del hielo que es 200 y el calor de fusión del hielo, LF, que es 80, que es el dato del problema. Ahora ya tengo todo el hielo convertido en agua, su masa 200, el calor específico del agua es 1. La temperatura inicial de esa agua que proviene del hielo obviamente tiene que ser 0 grados y su temperatura final es la del equilibrio, 40. El vapor de agua, la masa del vapor de agua es la incógnita. El vapor de agua tiene 0,5 de su calor específico, es un dato que está ahí del problema. Él está inicialmente a 130 grados.
esa es su temperatura inicial, y para que se empiece a condensar tiene que reducir su temperatura a 100 grados, esa es su temperatura final del vapor. Una vez que se está condensando, al igual que el hielo fusión, la condensación ocurre sin diferencia de temperatura. Entonces la masa, que sigue siendo la incógnita, y acá uso el LB, que es de 540 calorías. Pero ojo con esto, porque acá yo no le estoy dando ese calor para condensarse, sino que para evaporarlo, sino que para condensarse él está liberando ese calor. De modo que acá tenemos que atender el signo de esto es menos 540 calorías. ¿Por qué? Porque él está cediendo calor. No es como el hielo que está recibiendo, sino que acá el vapor está cediendo calor. Por eso es menos 540. Lo vimos recién en la explicación antes de este problema. Bueno, acá ya todo el vapor se convirtió en agua. Esta es la masa, que es la incógnita. El calor específico del agua es 1. Inicialmente esa agua estaba a 100 grados centígrados y tiene que alcanzar la temperatura de equilibrio, que es de 40. Bueno, una vez hecho esto, lo que aplicamos es lo que ya sabemos, que la sumatoria de todas las Q es igual a 0. Y empezamos por Q del agua más Q del hielo más Q del hielo durante la fusión. Este es calor latente, estos son sensibles, este es latente, estoy en ahora, más Q del agua que provino del hielo, más Q del vapor, más Q del vapor durante la condensación, este también es latente, y más Q del agua que provino del vapor. Entonces ahí tienen que haber 7 elementos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correcto. Entonces esto es igual a 0. Y le colocamos todos los datos que ya están ahí en este cuadro. Las ecuaciones que siempre se usan son estas, que es la del calor sensible, masa por C por delta T. Cuando no hay esto, es cuando hay cambio de estado, entonces ahí se usa el calor latente, que es masa por L. Puede ser LF si es fusión o LB si es vaporización. Entonces este sensible es 500 por 1 por delta T. Ahí el agua se está calentando, entonces está recibiendo calor. Menos 10. Delta T es menos 10. Final, perdón, disculpen. Es final menos inicial. Es positivo esto. 40 menos 30, 10. Más el del hielo. 200 por 0,5, ahí es final menos inicial es 0 menos 20, entonces por 20. Estoy en este ya está, este está. El calor latente de fusión del hielo es más 200 por 80. Más, ahora voy a 200 por 1 por 40. Entonces ya hice Ahora viene el del vapor, donde está la incógnita justamente. M por 0,5 por final menos inicial es 100 menos 130 menos 30 por menos 30. Y ya hice Ahora la condensación del vapor, acá, más la masa, como es condensación, es por menos 540. Es un término negativo. Y ya está esto. Y me falta el último. Masa por 1 por final menos inicial es 40 menos 100 es menos 60. Igual a 0. Bueno, haciendo todas las operaciones, resulta ser que la masa de vapor que hay que introducir es de más o menos
50,41 gramos. Bien, vamos a concluir la lección de hoy con este tema que se llama diagrama de estado. En el día de hoy habíamos visto la curva de estado, pero hemos considerado la parte de fusión, o sea, consideramos solamente esta parte de la curva, o la parte de vaporización, donde estábamos considerando solamente esta parte de esa curva. Realmente, un estudio completo de un sólido que pasa por el estado líquido y luego el estado de vapor, o dependiendo de dónde estamos, porque el diagrama siempre es presión contra temperatura. Y hay un punto, un único punto donde los tres estados coexisten en equilibrio. Esta es la curva de sublimación, o sea que acá todo sólido pasa directamente de estado de vapor y eso depende de la relación presión-temperatura. Esta parte, a partir de este punto hasta allá, es la curva de fusión. Todo esto, este lado del sólido, de la sustancia está en estado sólido, y estos serían los diferentes puntos de fusión del líquido conforme a diferentes valores de presión y de temperatura. Lo mismo pasa con la ebullición. Todo esto sería la curva de vaporización, serían los diferentes puntos de ebullición según la relación presión y temperatura en la que se está haciendo el estudio. Pero como les decía, hay un único punto en ciertas condiciones de presión y de temperatura donde los tres estados coexisten en equilibrio, y a este se le llama punto triple. Punto triple. Toda sustancia tiene un punto triple, ese es el único punto donde los tres estados, sólido, líquido y vapor, están en equilibrio. A lo largo de toda esta línea están sólido y vapor en equilibrio. Desde este punto hasta por allá, todo lo que está sobre esta línea es equilibrio sólido-líquido, y todo lo que está sobre esta otra línea de acá es equilibrio líquido-vapor. Pero en este punto los tres estados, sólido, líquido y vapor, están en equilibrio. Otro dato interesante es este punto que se encuentra acá. Se llama punto crítico, C de crítico. Entonces este es el punto crítico. Bueno, pues hay una diferencia entre vapor y gas. Recién estábamos hablando de gas y de vapor como si fueran la misma cosa, pero no. Si vamos a ser un poco estrictos, hay una diferencia entre ellos, y es que el vapor sí se puede convertir en estado líquido por presión. De hecho, existen algunos gases también lo hacen, ¿verdad? Muchos. Tenemos oxígeno en estado líquido, nitrógeno en estado líquido, son gases normalmente, pero se los arrastra a cierta condición y se les aplica cierta presión, y en ese momento ellos pueden convertirse en estado líquido. Entonces, todo vapor que se encuentra abajo del punto crítico puede fácilmente convertirse en estado líquido. Si yo tengo un vapor acá, empiezo a levantar la presión, va a llegar un momento en que este va a pasar a la fase líquida. Pero ¿qué pasa si yo estoy en este punto? Por más que le aplique presión, no se va a volver líquido, no va a entrar en estado líquido, a menos que yo baje la temperatura. Si bajo la temperatura y caigo en esta zona, en esta zona sí va a llegar un momento en que se va a volver líquido. Si no estoy en esta zona, por más presión, por más elevada presión que yo le aplique sobre ese gas, no se va a no se va a convertir en estado líquido. Los gases, de hecho, los gases más difíciles de licuar son el hidrógeno y el nitrógeno, que se licuan justamente a temperaturas ya cercanas al cero absoluto. Allá por los 264 grados se licua el helio, y por ahí cerca se licua el hidrógeno también. Si estamos a temperaturas más altas que esas, no hay caso no es posible licuar esos gases. O sea que acá en este punto se ve perfectamente. Si yo estoy en este lugar y quiero licuar este gas, no lo voy a hacer si yo solamente levanto la presión. Hasta allá, y ya no, porque el punto crítico llega hasta este lugar. Esto justamente es la definición de punto crítico. Punto crítico es el punto
en el que pasando, o sea, en realidad al punto crítico le acompaña una temperatura crítica y una presión crítica, lo podemos colocar acá. Entonces, el punto crítico se define en función de la temperatura. Es la temperatura por encima de la cual no se puede licuar ningún gas por más alta que sean las presiones que se ejerzan sobre él. Esa es la definición de punto crítico, que está asociada con la temperatura crítica también. Como les decía en el ejemplo, si yo estoy en este lugar y quiero licuar este gas, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que bajar la temperatura, tengo que entrar en esta zona y acá le puedo aplicar presión y ahí va a llegar un momento en que cuando alcanza esta línea que se va a licuar el gas. Entonces estas son las particularidades que nos muestran el diagrama de estado, donde muestran equilibrios sólido-vapor, sólido-líquido, líquido-vapor, y también nos habla del punto triple y del punto crítico.